Buenos días. Esta semana fue noticia, tapada por otras noticias más locales como escándalos de corrupción y sentencias, pero fue noticia en el ámbito internacional la decisión de Keir Starmer de dimitir de su puesto de primer ministro del Reino Unido, siendo rápidamente sustituido por otro miembro de su partido, que acababa de ganar unas elecciones locales en Manchester. Como este líder decidió plantarle cara a Starmer, pues antes de someterse a la crueldad de un procedimiento electoral interno del partido, pues decidió dimitir, seguramente porque vio que no tenía apoyo parlamentario entre sus parlamentarios suficiente como para mantenerse en el poder en el partido. Es un mecanismo bastante habitual en la política británica, porque la política británica tiene origen parlamentario. Históricamente, los diputados eran elegidos por cada circunscripción. Mecanismo que algunas personas pues, defienden para España, sin tener en cuenta que muchas de aquellas circunscripciones eran burgos podridos, eran elecciones como casi hereditarias. Es decir, que el censo permitía que casi automáticamente se garantizase la elección de aquel parlamentario. Pero bueno, en principio eran parlamentarios escogidos por un distrito, una circunscripción, que después llegaban al Parlamento y entre ellos hablaban, se conocían, y aquellos que compartían ideas parecidas sobre una política o compartían ideas sobre la forma de gobernar o sobre las medidas que había que llevar a cabo, pues empezaron a reunirse con más frecuencia. Este fue el embrión de los primitivos partidos políticos. Y de ahí que tenga el Parlamento un peso tan importante en la determinación, digamos, de cuáles son los líderes de un partido. Porque los líderes del partido se eligen en primaria o se eligen en congreso, pero el primer ministro es escogido de entre los parlamentarios. Es decir, el secretario general del partido normalmente se presenta con un programa en las elecciones, con su partido en todas las circunscripciones. Si sale, se aplica ese gobierno y en principio ese secretario general es investido no, el rey lo nombra primer ministro. Pero al día siguiente, si están descontentos sus ministros, sus parlamentarios, lo pueden echar abajo. Y digo el día siguiente, casi literalmente, porque al Liz Truss no sé si duró 2 o 3 meses en el puesto. En cuanto se cansaron sus parlamentarios, lo echaron fuera. Liz Truss es una líder política Tory. Es peculiar también el sistema porque, por ejemplo, el Partido Laborista también tiene un origen, digamos, relativamente extraño a los resto de los partidos en Europa, porque son los sindicatos, las trade unions, que deciden montar un partido. Aquí lo más frecuente entre nosotros es que tenemos un partido y ese partido monta un sindicato, pero él fue al revés. Las trade unions, los sindicatos montaron su propio partido y montaron el Labour. De tal forma que para ser diputado o afiliado al Partido Laborista hay que ser primero afiliado a un sindicato. Y ese sindicato, digamos, quien gobierna. Y tuvieron mucho peso los líderes sindicales a la hora de determinar a los líderes políticos, cuando no en ocasiones eran los propios líderes sindicales los que eran líderes políticos. Hasta ahí muy bien. Es un sistema que tiene origen parlamentario. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago este vídeo? Porque en España ahora a mucha gente le parece muy bien este debate que los parlamentarios puedan echar abajo a un gobernante. Y supongo que analogía a lo que podría pasar en España con Pedro Sánchez. En España la gente, muchos comentaristas, analistas o medios publicados se quejan de que los militantes o los diputados del PSOE no hagan una especie de revuelta contra Pedro Sánchez pues para quitarlo del poder, de tal forma que pueda sustituirlo al estilo británico sin necesidad de que haya una moción de censura con pactos extraños. Es decir, me pregunté por qué no hay una revuelta dentro del partido. Pues la revuelta tiene una solución fácil. La revuelta dentro del partido, pues echarse a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo acaba contigo. Como parlamentario, pues, los que somos viejos como yo nos acordamos de la UCD. Y la UCD también hubo un movimiento del partido que se disolvió y aquellos que se marcharon, pues quedó el partido sin
sin nada, prácticamente sin diputados. Pasó de ser una fuerza principal de España a ser un partido con 9 o 10 diputados, si no recuerdo mal, o una cifra semejante. Es decir, que muchos de aquellos que se volvieron o se cambiaron de partido, que algunos lo hicieron, o otros quedaron literalmente sin nada. Rebelarte contra el partido implica, vale, tener una contra el partido, pero al mismo tiempo rebelas contra ti mismo porque estás diciendo que estás disolviendo literalmente el partido. Un partido que se revuelta contra su jefe no va a ser especialmente respetado. Sobre todo si lleva a una caída del gobierno. Es decir, si no saben gobernar su propia casa, ¿cómo van a querer gobernar del resto? Es lo primero que piensan las personas. Entonces ese partido está condenado. Y si te condenado, te condena a ti también. Pero bueno, la idea es, ¿se puede o sería deseable o un sistema semejante en España? Yo este sistema se discute, dice que es muy democrático, que puedes echar al partido. Democrático no tiene nada. Es decir, o sea, un señor como Thatcher se presenta a las elecciones, las gana con un programa y después se juntan unos cuantos diputados que hacen una pequeña mini conspiración entre ellos y echan a Thatcher. ¿Y qué tiene que ver el pueblo ahí? Sí, o sea, va elegido con un programa, va elegido con una cosa y después sale un señor o una señora que hace unas políticas muy distintas de las que en principio se pretendía que iba a hacer cuando votó. Entonces digo, ¿dónde está la democracia en ese punto? ¿No? ¿Dónde está esto? Es configurar a una pequeña élite de líderes que seleccionan ellos el gobierno, digamos, independientemente de lo que haya votado la población, sino que la soberanía, digamos, ni siquiera está en el Parlamento. Mire lo que estoy diciendo, ni siquiera está en el Parlamento, está en el grupo parlamentario de un partido o del otro. Como se entiende que esas decisiones son vinculantes, el líder que sale de esa votación interna, de esa lucha interna, es después ratificado por el rey, que es el que lo nombra. Si después ese gobierno, ese nuevo gobierno no tiene apoyo parlamentario, pues volvería a iniciarse el proceso de nuevo de sustitución interna, salvo que decida adelantar las elecciones, ¿no? Pero en principio no es un proceso especialmente democrático, porque hay mucho mito con la democracia británica, en mi opinión, tiene grandes virtudes, estoy de acuerdo, pero también tiene grandes problemas, ¿no? Es decir, está muy bien esto, pero cuidado, los partidos siguen operando igual, ¿no? Es una partitocracia, pero los partidos siguen operando igual, es decir, Starmer vetó al actual primer ministro, el nuevo primer ministro lo vetó impidiendo que se presentara a las elecciones. Es decir, que como líder del partido podía decidir quién podía presentarse o no por cada circunscripción. Lo vetó. Si ahora se pudo presentar es porque ese veto se le levantó. De hecho, tenía prohibido presentarse porque era alcalde de Manchester. Entonces no tenía ese permiso para dar. O sea, los partidos, si te quieren fastidiar, te mandan de candidato a una circunscripción en la que no tienes ninguna opción de salir. ¿No? Además, que ese tipo de sistemas mayoritarios dan pie muchas veces a la lista del chantaje. Cuando sale uno solo, si te quiero fastidiar, te presento una lista. Aunque no sea del partido, te presento una lista afín de un antiguo miembro del partido con ideas afines. Sé que no voy a salir, pero voy a impedir que tú salgas, porque te divido el voto. Y a lo mejor con quitarte unos pocos cientos de votos ya te fastidio la elección. O sea, no es un sistema tan puro como hay. Sí que el diputado representa teóricamente representa a su circunscripción, pero acabamos de verlo en esta sustitución. Como es el líder del partido nuevo quería presentarse, le dijo a un amigo suyo que era diputado que dimitiera, él se presentó por esa circunscripción y fue como salió. Pero el voto de aquellos ciudadanos, ¿dónde quedó? Si dimitió para que entrara otro, ¿no? Entonces digo que es una idealización, creo que excesiva de este sistema. Ahora, tiene elementos que son distintos, efectivamente, que hay una forma pacífica de echar abajo a un gobernante de tu partido sin necesidad de recurrir, digamos, a fuerzas externas, sin necesidad de recurrir a una fuerza de censura. A ver, en el sistema español, los diputados del PSOE, por ejemplo, pueden perfectamente hacer una moción de censura contra Pedro Sánchez. La ley dice que tienen que ser 35 diputados que la promuevan, pero no dice de qué partido son. Pueden haber 35 diputados del PSOE que promuevan una revuelta contra Pedro Sánchez. En ese momento no tengan duda de que caería sin remisión alguna. Siempre y cuando promuevan algún otro tipo de casos. ¿Qué pasa? Estoy diciendo, en sistemas como el nuestro, si hace ese tipo de cosas, se arruina el propio partido también.
Pero digo, antes de decir que es una maravilla el sistema de Starmer, bueno, tenía sus escándalos, pequeños escándalos de corrupción o de malversación de corrupción, de nombrar a cargos inapropiados, tenía algunos problemas también de regalos, así como en España, pero nada grave. El problema es su mala gestión económica y su mala gestión de otro tipo de cosas, pero tampoco nada que justifique, digamos, que justifique penalmente o legalmente que lo echen. Lo echaron porque hay fuerzas dentro del partido que lo quieren echar. Pero está muy bien, pero democrático tiene bien poco.